La primera ley es llamada la ley de la uniformidad de los híbridos, y esta dice que al cruzar dos razas puras, la descendencia será heterocigótica y dominante. Para descubrir este principio, Mendel cruzó guisantes de color amarillo, que es el color dominante, con una especie más escasa de guisantes verdes, que es el recesivo. El resultado de este cruce generó una descendencia 100% amarilla. En el organismo modelo de la primera ley, podemos observar efectivamente que se ha producido una mezcla genética entre los progenitores AA y la generación F1 salido amarillo. Esto es debido a la dominancia del alelo A amarillo respecto al alelo A verde. Cuando ambos están juntos, solo se manifiesta el dominante. En la primera ley de Mendel se puede mencionar el siguiente ejemplo. En los conejos el color café de los ojos es dominante sobre el color azul. Se cruza un conejo de ojos cafés homocigotos con uno de ojos azules. Ahora se necesita identificar F1. En primer lugar, se identifica cuál es el carácter dominante y cuál es el recesivo. El carácter dominante se simboliza utilizando la primera letra de su nombre y en mayúscula. En este ejemplo sería la letra C mayúscula. El carácter recesivo se simboliza el carácter dominante pero en minúscula. El ejemplo de ojos azules sería C minúscula. Ahora se identifica quién es homocigoto dominante, quién es homocigoto recesivo y quién heterocigoto. Se colocan los datos así. Color de ojos cafés A mayúscula. Color de ojos azules A minúscula. Homocigotos C mayúscula, C mayúscula. C minúscula, C minúscula. Heterocigotos C mayúscula, C minúscula. Ley de la segregación equitativa establece que cada uno de los dos alelos de un gen se segregan en proporción 1:1. El principio de esta distribución afirma que los genes que codifican características diferentes se segregan de manera independiente cuando se forman los gametos. La distribución o selección independiente se basa en la separación aleatoria de los pares de cromosomas homólogos durante la anafase 1 de la meiosis. Tiene lugar cuando los genes que codifican las dos características se localizan en diferentes paredes de cromosomas. Al cruzar dos razas híbridas, la descendencia será homocigótica e híbrida al 50%. Con una gran intuición científica, Mendel cogió los guisantes de la generación F1 del experimento anterior y los cruzó entre sí. Los resultados de la primera generación F1 son híbridos, y si se vuelven a cruzar entre ellos, los alelos se separan y se reparten con características que no aparecían en los progenitores. Es decir, los híbridos reparten su información, la segregan sin mezclarla entre sí, por lo que no vamos a obtener ningún guisante amarillo con manchas verdes, sino más bien vamos a obtener 3 guisantes de color amarillo y uno de ellos con un fenotipo que no se ve en los padres, más bien se ve en la generación anterior, F1. Aquí es donde aparece la proporción 3:1. Entonces, tenemos como resultados dos descendencias homocigóticas, AA dominantes y AA recesivos, y dos descendencias híbridas. Para la segunda ley de Mendel, o ley de segregación, siguiendo el ejemplo del color de ojos de los conejos, se tenía que F1 era C mayúscula, C minúscula. Para identificar F2, se realiza el cruce entre dos crías híbridas C mayúscula, C minúscula, de la cual se separan los alelos C mayúscula, C minúscula, y se obtiene una cría dominante pura, C mayúscula, C mayúscula, una recesiva pura, C minúscula, C minúscula, y dos híbridos, C mayúscula, C minúscula. Esto comprueba la variabilidad genética. Tercera ley.
principio de la independencia de los caracteres. Al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Este principio de la distribución o selección independiente afirma que los genes que codifican características diferentes se segregan de manera independiente cuando se forman los gametos. La distribución o selección independiente se basa en la separación aleatoria de los pares de cromosomas homólogos durante la anafase 1 de la meiosis. Tiene lugar cuando los genes se codifican, las dos características se localizan en diferentes partes de cromosomas. Para comprobar este principio, Mendel cruzó guisantes amarillos y lisos, dominantes, con guisantes verdes y rugosos, recesivos. Esta descendencia, a su vez, se autofecundó para dar lugar a la siguiente generación. De esta manera, comprobó que las características de los guisantes no interfieren entre sí y se distribuyen individualmente. De 2 guisantes amarillos y lisos crecieron 3 guisantes amarillos y rugosos, 3 guisantes verdes y lisos, 1 guisante verde y rugoso. Finalmente, para la tercera ley de Mendel se puede mencionar el siguiente ejemplo. Supongamos que he heredado el color de pelo de mi padre, pero el color de ojos de mi madre. Esto quiere decir que el gen dominante del par heredado de padre y madre corresponde al pelo, es el de mi padre. Así también el de los ojos será el de mi madre. Esto puede traducirse a la expresión C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula, donde en el primer par, C mayúscula, C minúscula, correspondiente al pelo, la C mayúscula es el color de mi padre. Mendel hace referencia a la independencia, ya que la probabilidad de que se expresen los genes dominantes ante los recesivos sigue siendo de 3 a 1, aunque hayan más caracteres. Esto sucede porque al cruzarse la información de los progenitores, solo basta con que haya un gen dominante para que la característica se presente, y por ende la expresión C minúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula, toda recesiva, es la menos probable.